¿Cuándo surgió el espiritismo? La búsqueda humana del mundo invisible. Desde los primeros registros de la humanidad, el ser humano demuestra inquietud ante la muerte y lo desconocido. Pueblos antiguos creían que algo sobrevivía al cuerpo físico, que existía una dimensión invisible paralela a nuestra realidad material. Los egipcios preparaban tumbas con extremo cuidado porque creían en la continuidad de la vida después de la muerte. Los griegos hablaban del mundo de los muertos. Civilizaciones orientales ya debatían la reencarnación miles de años antes de la era cristiana. Es decir, la idea de espíritu no nace en el siglo XIX. Acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Lo que cambia a lo largo de la historia no es la creencia en lo invisible, sino la forma en que esa creencia es organizada, interpretada y transmitida. Durante la Edad Media, la comunicación con espíritus era vista con temor y asociada a prácticas condenadas por las autoridades religiosas. Sin embargo, con la Ilustración y el avance científico de los siglos XVII y XVIII, surgió un nuevo movimiento intelectual. La razón pasó a ser valorada, pero curiosamente también creció el interés por el magnetismo, el sonambulismo y los fenómenos mediúmnicos. La sociedad europea vivía una paradoja. Buscaba explicaciones científicas para todo, pero seguía fascinada por lo que parecía escapar a las leyes naturales. A comienzos del siglo XIX, esta tensión entre razón y espiritualidad se intensificó. Científicos investigaban electricidad, física y química, mientras los salones sociales eran escenario de experiencias consideradas misteriosas. Personas relataban movimientos de objetos, ruidos inexplicables y mensajes atribuidos a entidades invisibles. Muchos trataban estos eventos como entretenimiento, otros como fraude, pero también había quienes veían allí un campo legítimo de investigación. El escenario estaba preparado para algo mayor. Es importante entender que el espiritismo no surgió de la nada ni apareció aislado en el tiempo. Nació dentro de un contexto histórico muy específico, marcado por revoluciones políticas, crecimiento urbano y avance del pensamiento racional. Esto significa que su origen no puede analizarse solo desde el punto de vista religioso. Es también un fenómeno social, cultural e intelectual. Y aquí surge la pregunta que guía todo este guión. ¿Cuándo exactamente esas manifestaciones dispersas dejaron de ser curiosidades sociales y se transformaron en una doctrina organizada? Si este comienzo ya te está haciendo replantear el tema, dale me gusta, comparte y deja en los comentarios qué sabías o pensabas que sabías sobre el surgimiento del espiritismo. Las mesas giratorias y el fenómeno que intrigó a Europa. Hacia 1850, un fenómeno se extendió por Europa y Estados Unidos, las llamadas mesas giratorias. Las reuniones sociales comenzaron a incluir sesiones en las que las personas se sentaban alrededor de mesas, colocaban las manos sobre ellas y esperaban movimientos que serían causados por espíritus. Golpes, giros y respuestas codificadas empezaron a interpretarse como formas de comunicación con el más allá. Lo que comenzó como curiosidad pronto se convirtió en moda. Salones elegantes de París, Londres y otras ciudades importantes estaban llenos de relatos de este tipo de experiencias. Muchos consideraban estas reuniones como entretenimiento sofisticado, otros las veían como una amenaza al orden religioso. La prensa de la época abordaba el tema con entusiasmo y escepticismo al mismo tiempo. Lo más interesante es que el fenómeno no quedó restringido a las clases populares, por el contrario, era practicado por miembros de la élite intelectual. Esto le dio una visibilidad diferente a la de otras creencias espirituales anteriores. En este contexto, aparece la figura de Allan Kardec, educador francés con sólida formación pedagógica e influenciado por el pensamiento racional de su época. A diferencia de muchos curiosos, decidió investigar los fenómenos con método, disciplina y organización. Su postura no era de fe visible, sino de análisis sistemático. Quería comprender si existía coherencia en las respuestas obtenidas durante las sesiones. Al organizar preguntas y comparar respuestas dadas por diferentes médiums, Kardec creyó encontrar patrones consistentes. Esta etapa es crucial, porque marca la transición entre fenómeno social e intento de sistematización doctrinaria. Ya no era solo una mesa moviéndose, era un conjunto de ideas que comenzaba a estructurarse. Y aquí surge un punto decisivo. ¿Eran aquellas sesiones simplemente fruto de su gestión colectiva o el inicio de algo que transformaría la historia espiritual moderna? Comparte tu opinión y envía este contenido a alguien que haya oído hablar de las mesas giratorias. 1857.
El nacimiento oficial del espiritismo. El hito histórico del surgimiento del espiritismo ocurre el 18 de abril de 1857, con la publicación de El Libro de los Espíritus. Esta obra es considerada el punto inicial formal de la doctrina. En ella, Allan Kardec organizó cientos de preguntas y respuestas atribuidas a espíritus, estructurando temas como Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación y las leyes morales. La diferencia no estaba solo en el contenido, sino en la forma sistemática en que fue presentado. En lugar de proponer una nueva religión tradicional, Kardec definió el espiritismo como una doctrina con tres pilares: científico, filosófico y moral. Sostenía que los fenómenos debían observarse y analizarse antes de ser aceptados. Este enfoque atrajo a personas interesadas en conciliar fe y razón. Para muchos, representaba una alternativa entre el escepticismo absoluto y la religiosidad dogmática. La publicación del libro generó un impacto inmediato. Nuevos grupos de estudio surgieron en Francia y en otros países europeos. Otras obras fueron publicadas en los años siguientes, consolidando la estructura doctrinaria. El término espiritismo pasó a designar un conjunto específico de ideas, diferenciándose de otras prácticas espiritualistas existentes. Es fundamental comprender que 1857 no representa el nacimiento de la creencia en espíritus, sino el surgimiento de un sistema organizado con identidad propia. Este detalle responde directamente a la pregunta central de nuestro guión. Si esta fecha te sorprendió o aclaró algo que no sabías, deja tu comentario y comparte este contenido con quienes disfrutan comprender el origen histórico de los movimientos espirituales. La expansión y la llegada a Brasil. Tras consolidarse en Francia, el espiritismo comenzó a expandirse hacia otros países. Las traducciones de las obras de Kardec ampliaron el alcance de la doctrina. En América Latina, especialmente en Brasil, encontró un terreno fértil. El país vivía un contexto religioso diverso, con fuerte influencia católica, pero también abierto a nuevas interpretaciones espirituales. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, centros espíritas empezaron a surgir en distintas regiones brasileñas. La propuesta de reencarnación y evolución espiritual dialogaba con cuestiones sociales y morales de la época. Además, la práctica de la caridad se convirtió en uno de los pilares del movimiento en el país, fortaleciendo su presencia comunitaria. Durante el siglo XX, nombres como Chico Xavier alcanzaron gran notoriedad nacional, ampliando la visibilidad del espiritismo y consolidando a Brasil como uno de los principales centros espíritas del mundo. Este proceso de expansión demuestra que el espiritismo superó el contexto francés del siglo XIX y se adaptó a diferentes culturas. Hoy, su presencia es significativa en varios países, pero especialmente fuerte en territorio brasileño. ¿Sabías que Brasil es considerado uno de los mayores polos espíritas del mundo? Comparte este contenido y menciona a alguien que tal vez no conozca esta parte de la historia. Espiritismo hoy. ¿Continuidad o transformación? Más de un siglo y medio después de su origen oficial, el espiritismo sigue activo e influyente. Centros de estudio, publicaciones y debates sobre mediumnidad continúan vigentes. Al mismo tiempo, la sociedad ha cambiado profundamente desde 1857. La ciencia avanzó, la tecnología transformó la comunicación y surgieron nuevas corrientes espirituales. Algunos lo consideran una religión, otros prefieren definirlo como una filosofía espiritualista. También hay quienes lo analizan solo como fenómeno cultural. Esta diversidad de interpretaciones muestra que su identidad sigue en debate. El hecho histórico, sin embargo, es claro. El espiritismo surgió oficialmente en 1857, en Francia, con la sistematización realizada por Allan Kardec. Antes existían creencias y fenómenos, después pasó a existir una doctrina estructurada con nombre propio. Comprender esta diferencia es esencial para responder a la pregunta central de nuestro guión. No se trata únicamente de creer o no, sino de entender el contexto histórico que dio origen al movimiento. Y ahora quiero saber tu opinión.
¿El espiritismo es solo una reorganización de ideas antiguas o representa algo realmente nuevo en la historia espiritual? Comparte y deja tu reflexión, porque este debate está lejos de terminar.